de víctimas, de fallecidos, con el paso de las horas, el avance de los rescates, ¿en qué situación estamos, Iván? Bueno, la verdad, Agus, hablar de Colombia me genera como un poco de movimiento interno. Estuve hace poco tiempo allá, la verdad que una sociedad hermosa, un país hermoso y una catástrofe que realmente todavía no conocemos las magnitudes y que las vamos a ir conociendo con el correr de las horas. Por eso yo hablo de un desastre natural y el día después, ¿no? El día después que todavía no llega y que está llegando y cuyas cifras van a ir aumentando y probablemente cuando hablemos lamentablemente queden en el pasado. Pero antes de hablar me parece que estaría bueno poder escuchar en palabras del presidente, el reciente y flamante presidente de la Spirella, que llegó hace 3 días, el viernes pasado, y 3 días después tuvo que hacerse cargo de una situación realmente desastrosa. Escuchemos primero las declaraciones de ayer a la noche de la Spirella. A 496. Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos. Para eso estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia. Tenemos 11.347 viviendas destruidas. Tenemos 53.526 viviendas averiadas, 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos averiados, 631 centros comunitarios afectados, 179 centros de salud con fallas. Bueno, ahí estamos escuchando al presidente dar cifras que lamentablemente ya quedan antiguas. Estamos hablando que por lo menos en este momento hay 265 muertos de manera confirmada y todavía 496 personas desaparecidas debajo de los escombros. Hay varias cosas que tenemos que abordar a la hora de hablar de un terremoto, un desastre natural en general, porque obviamente se compara con lo que pasó 6 semanas atrás de Venezuela, que habíamos hablado. Y a pesar de que el terremoto en Colombia fue de mayor magnitud, aunque en Venezuela hubo 2, uno de 7,2 y una réplica de 7,5, el terremoto en Colombia fue de 7,4 en la escala de Richter y tuvo, si bien vamos a ver que la magnitud se va a ir amplificando, tuvo una respuesta diferente a lo que había pasado en Venezuela. ¿Por qué? Por dos naturalezas importantes. Uno, el terremoto en Colombia sucedió a 96 kilómetros bajo la tierra, mientras que el de Venezuela sucedió a 10 kilómetros de distancia de la superficie y por eso fue mucho más mortífero. Ahora, acá es cuando se habla de no solamente el desastre natural, sino la mano del ser humano, que tiene que ver y mucho a la hora de entender las magnitudes cuando se habla de un terremoto, porque Colombia tiene una ley para cómo se construyen las viviendas que había sido... La ley antisísmica. Exactamente, la ley antisísmica que había sido dictada en el año 1980, 1983, reafirmada en el año 1984 y que en el año 2010 tuvo varias reformas y que obliga a construir de una manera en particular las viviendas justamente para resistir la actividad sísmica, que es normal y que es cotidiana. Estamos hablando de que hay más de 2.500 movimientos por mes de tierra en Colombia, pero que muchos de ellos no se sienten justamente porque son de menor envergadura y porque son a larga distancia de la superficie. Lamentablemente, el epicentro del terremoto de Colombia dañó a una de las áreas más sensibles que hay en Colombia, donde hay mayor índice de pobreza. Para que tomemos una dimensión, en Colombia hay un aproximado de 28% de pobreza. Bueno, donde se dio el terremoto, el eje central del terremoto es una zona que tiene más de 60% de pobreza, donde las estructuras no son las mismas y que además de todo esto, en donde repercute en las zonas como Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, en otros lugares, también lamentablemente se desplomaron estructuras como hospitales. Entonces ya había pacientes que estaban haciendo reposo, postoperatorio y demás, que lamentablemente sucumbieron bajo los escombros y que quizás ahora, mientras que nosotros estamos hablando, están siendo buscados. Si además de todo esto tenemos, diríamos, una crisis generada naturalmente, porque es la naturaleza la que está actuando, tenemos que entender que Colombia está atravesando un momento sumamente crítico desde lo político,
porque asumió Abelardo hace, vamos a decir el día viernes, hace menos de una semana. Llega el terremoto 3 días después. El mismo día que se da el terremoto, o sea, el 10 de agosto, además se presenta una carta de el expresidente de Colombia, Gustavo Petro. Gustavo Petro, que pide salir del país porque por ley los presidentes en Colombia, cuando dejan de ser presidentes durante un año, no pueden salir del país salvo que sea por algún motivo en particular. Y el presidente de Colombia no lo dice. Presenta una carta, ¿no?, inoportuno, no dice a dónde va a ir y no da los motivos. Dice que es por causas políticas, por causas sociales, familiares, y pide autorización al Congreso para que él pueda irse. Además de todo esto, Gustavo Petro no reconoce a De la Espriella. Todavía no reconoce la derrota. Claro. No reconoce la derrota y dice que es un presidente ilegítimo. Bueno, imagínense toda esta cuestión social que atraviesa el momento del terremoto y que además, obviamente, tiene que asumir un nuevo presidente con una estructura que no es la suya para empezar a dar respuesta frente aparte hay a la miles de situación. personas sin hogar Bueno. por estas horas, que están en refugios, pero ¿cómo se le garantiza a esa gente suministro de agua, alimentos? Es una crisis sanitaria. Por lo general, lamentablemente, las crisis unen. Y digo lamentablemente porque estaría bueno que el mundo sea solidario, no solamente en momentos de crisis. Desde Vladimir Putin, Xi Jinping, presidente de China, hasta la administración Trump, sin distinciones, todos están brindando ayuda, por supuesto los países latinoamericanos. Argentina fue uno de los primeros en solidarizarse. Están enviando ayuda. Tan solo en los primeros 2 días después de la tragedia se reunieron más de 1.300 millones de dólares, no solamente en préstamos, sino que estamos hablando de pañales, agua, medicina, todo lo que se puede llegar a necesitar después de un terremoto. Un terremoto que hoy tuvo réplicas también importantes nuevamente y la gente vuelve a temblar. Y que obviamente deja un montón de cuestiones por dilucidar, porque en las regiones más pobres de Colombia son las regiones donde el Estado menos llega. Y si además de todo esto le agregamos una situación de emergencia, alguien va a tener que poder ayudar. Y si no llega el Estado, ¿quiénes en Colombia puede ayudar? Lamentablemente, son los grupos armados. Entonces, el ELN, la FARC, las disidencias, bueno, empiezan a ocupar un lugar que no puede ocupar el Estado y que eso también va a generar un problema porque, mientras tanto, una de las promesas de campaña de Abelardo para llegar a dirigir a Colombia es atacar a los grupos armados. Bueno, claro. Y vos ves que él está comunicando en sus redes sociales no solamente en tiempo en vivo los lugares que va visitando y cómo está la situación sanitaria después del terremoto, sino que también empieza a contar que empiezan a eliminar a altos mandos de las guerrillas en Colombia. Entonces se van entrecruzando esas comunicaciones al mismo tiempo. Y bueno, obviamente que la desesperación se está haciendo presente porque siempre se dice que después de los terremotos las primeras 72 horas suelen ser las más importantes para poder encontrar vida. Y acá lo que está sucediendo es que se empiezan a encontrar sobrevivientes debajo de los escombros, pero también empieza este conflicto que es la gente que quiere ayudar versus la desorganización, porque están los militares, porque está la policía, está el Estado junto con la gente, y a veces tratar de ordenar todo esto para salvar la mayor cantidad de vidas suele ser, aunque con buenas intenciones, bastante difícil de llevar adelante. Entonces, una tragedia que todavía no cesa, 265 muertos reconocidos de manera oficial, 496 desaparecidos y la ayuda humanitaria que empieza a llegar a Colombia para tratar de llevar algo de alivio para un pueblo que está siendo duramente golpeado por una catástrofe natural. Bueno, la Conmebol y otras entidades ya anunciaron donaciones millonarias, ¿no? Para ayudar a Colombia en este momento. Y a quien se quiera sumar, ¿cuál es la vía más efectiva para ayudar a Colombia? Importantísimo esto que acabas de preguntar, Agus, porque acá en Argentina hubo un tema muy importante. Lamentablemente, cuando aparecen las necesidades, aparecen las miserias y yo, llamémoslo lisa y llanamente, ¿no? Los ladrones. Sí. Empezaron a hacer circular un falso número de teléfono del canciller argentino y de la ministra de Seguridad argentina, como diciendo, si tienen ayuda para hacer llegar a Colombia, tienen que hacerlo llegar a través de estos números de contacto, donde la gente donaba y en realidad no estaban donando, estaban lamentablemente siendo robados, están siendo estafados. Entonces, Cancillería Argentina comunicó y de manera oficial que
bueno, primero hay números de contacto para la gente que me parece que están buenos poder contarlos allá en Colombia. Había 2 argentinos desaparecidos que ya fueron encontrados. Y sobre todo hay un trabajo mancomunado entre Cancillería Argentina y la Embajada de Colombia en Argentina, que hasta ahora son los únicos organismos que están brindando respuesta. Y el número de emergencia que dio la Cancillería Argentina para comunicarse es el +57 316 875 9292 y un correo de contacto que es ecolo@cancillería.gov.ar, que esas son los números oficiales para poder comunicarse y poder ayudar en caso de que sea necesario. ¿Y qué es lo que más se necesita recibir en este instante? Bueno, en este momento lo que se estaba hablando es agua potable, medicina y también elementos de primera necesidad como por ejemplo también pañales. ¿Por qué? Porque muchas tiendas están cerradas y lamentablemente hubo amenazas de robar las tiendas en Colombia, entonces lo que se está necesitando es eso. Y también por el otro lado, organización, porque muchas veces se envía mucha ayuda hacia un destino que no la necesita y ahí es cuando el rol del Estado se vuelve fundamental para hacer llegar a cada uno de los lugares donde tiene que ser la palabra no es mercadería, pero sí es los elementos necesarios, pero sobre todo las donaciones. Las donaciones, claro, que son agua potable, pañales, alimentos, elementos de higiene personal